Buenas tardes, me confirma si me pueden ver y escuchar. Buenas tardes, ingeniero. Sí, solo. Buenas tardes. Estén atentos, por favor, a la lista. Alvarado Quijije. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Arau Zambrano. Buenas tardes, ingeniero presente. Tardes. Cedeño Bermello. Gorosabel Pérez. Holguín Cedeño. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Luzardo Burgos. Macías Mera. Jimmy Anchundia. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes. Saltos Basurto. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes. Santana Álvarez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Solidispa Guadamut. Berezaca Zambrano. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Vélez Ceballos. Vera Palacios. ¿¿Alguien que no haya pasado lista? Ingeniero, Buenas tardes. llegué un poquito tarde. Macías Katy. Ok, listo. Gracias. ¿Qué más? A mí, ingeniero, Cedeño Bermejo, por favor. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Confirma si pueden ver las diapositivas. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a dejar el tema del sistema de puesta a tierra ya para el mes de enero, para ver si podemos hacer el estudio de resistividad en, en la universidad con un triburómetro que nosotros disponemos, ¿sí? Entonces vamos a revisar el día de hoy todo lo relacionado pues al tema de listado de materiales, presupuesto y también programación de obra. Y también vamos a ver algo relacionado sobre los anexos. Los anexos que deben pues complementar el proyecto eléctrico y que están centrados específicamente en los planos que pues se deben presentar como soporte a todo el proyecto, a la memoria del proyecto que ya hemos visto a lo largo pues a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de la sección 8, ¿sí? Que es exclusiva solo para el listado de materiales, ¿sí? Aquí, su nombre lo indica, se desglosan todos los materiales que se van a utilizar para la construcción del proyecto. Aquí no se especifica asuntos relacionados con la mano de obra, ¿sí? Eso se puede especificar en la parte del presupuesto, que lo vamos a ver también ahorita en esta sección, ¿sí? Pero el listado de materiales básicamente desglosa todos los materiales que se vayan a utilizar para la construcción del proyecto.
incluido tanto parte de medio voltaje como red de bajo voltaje, ¿no? Desde la red de media, pues incluimos todo lo que es conductor eléctrico, postería, transformadores, seccionadores, todas las estructuras aéreas, pues desglosadas con todos los materiales, ¿sí? Con todos los materiales que se requieran para la construcción, ¿sí? Lo que se recomienda para realizar este tipo de listado es también tener a la mano el código de homologación que les va a permitir extraer el listado de materiales de forma más sencilla, ¿no? Entonces, un poco en resumidas cuentas, en esta sección se debe detallar el listado total y detallado de todos los materiales que serán utilizados para la red de medio y bajo voltaje, ¿sí? La descripción de cada uno de estos elementos debe ser completa, tal y como lo indica el código de homologación. Para eso hay especificaciones técnicas, ¿sí? Los materiales deben agruparse en partidas. Ya lo vamos a ver qué significa esto, los cuales clasifican los materiales en función de lo que vayan a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a considerar un conductor aislado de baja tensión, por ejemplo, un conductor tipo TTU, ustedes tienen que especificar en el listado de materiales que el conductor es del tipo TTU, ¿no? No podrían dejar simplemente conductor número 8 AWG aislado, no, porque hay diversos tipos de chaquetas, ¿no? TTU, THHN, THW, etcétera, ¿sí? Entonces, uno entre los rubros que podemos considerar para nuestro listado de materiales, pues tenemos todo lo relacionado a transformadores, equipamiento de protección y seccionamiento. Aquí entra el seccionador, entra también la tira fusible, sea tipo K o sea tipo Slofas, ¿sí? Los postes de cualquier dimensión, ¿sí? Bueno, si son para redes de 12, de redes de media 12 metros, ¿sí? Podrían utilizar postes de 18 en algunos casos, pero no es necesario. Conductores aislados y desnudos, herrajes, la herrajería está relacionada con las estructuras de medio voltaje, conectores si se llegan a utilizar, aisladores, sean tipo pin o suspensión, el sistema de puesta a tierra como tal, con todos los materiales, conductor eléctrico desnudo, varilla de cobre de alta camada, materiales varios, cemento conductivo, soldadura exotérmica, etcétera, ¿no? La obra civil, que por lo general se incluye en el presupuesto, ¿sí? Y entre otros apartados, ¿no? Entonces, ¿qué debemos considerar para elaborar este listado? Pues primero, el detalle de los materiales, ¿sí? Y segundo, las especificaciones técnicas, ¿no? Las especificaciones técnicas las pueden encontrar en el código de homologación, ¿sí? Y obviamente ustedes, cuando vayan a desarrollar el proyecto, pues ya van conociendo los materiales que van a necesitar, ¿no? Partamos desde el transformador, la red de media. Una red de media va a necesitar estructuras de soporte, ¿sí? Esto va a depender si la estructura es semicentrada, centrada, embolado, ¿sí? Entonces, a medida que vamos desarrollando el proyecto, ya vamos teniendo una idea de los materiales, ¿no? ¿Cuál es el formato que exige CENER, ¿no? Es el que ustedes ven aquí, ¿sí? Por una parte tenemos una columna para describir el ítem, ¿sí? Otra con la descripción, que por cierto tiene que ser una descripción completa, ¿sí? La unidad es la unidad de medida. Por ejemplo, en el caso de transformadores, tirafusibles, son elementos que se venden o se necesitan por unidad, ¿sí? Pero por ejemplo, para temas de cables eléctricos, ahí se utilizan metros, ¿no? 50 metros, 60 metros de conductor aluminio desnudo, o 30 metros de conductor de cobre desnudo, de calibre número 2, etcétera, ¿no? Aquí se especifica la unidad en la cual pues se va a utilizar el elemento, ¿no? Y aquí la cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es un transformador, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a esta descripción le hace falta el voltaje, ¿sí?
¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí postería. ¿Sí? Y todos los conductores, por ejemplo, ¿no? Entonces, la descripción de estos ítems, ¿sí? Se puede obtener del código de homologación, ¿sí? Hay descripciones que son muy extensas, ¿no? Y no es necesario de pronto redactar todo, sino solo lo más importante, ¿sí? Entonces, al final ustedes van a anexar todo el listado completo, vuelvo y repito, desglosado por partidas, que eso también les quería explicar. Para no hacer un listado con todo mezclado, se separa por partidas, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la partida transformadores, la partida, por ejemplo, equipos de protección, ¿sí? La partida conductores, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, otros proyectistas que suelen hacer partidas por tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, si voy a necesitar una estructura centrada pasante, entonces pones una partida de, por ejemplo, estructura centrada pasante, ¿sí? Y especificas todos los materiales de estructura centrada pasante, ¿no? Entonces, eso queda un poco a criterio del diseñador, pero básicamente el listado de materiales debe contener estas columnas y debe tener esta separación por partidas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al separarlo por partidas puedes entenderlo mejor, ¿sí? Recuerden de que este trabajo lo revisa un supervisor de la empresa de distribución. Entonces, mientras más desglosada está la información, pues el proceso de revisión será más rápido y ustedes les aseguro que no van a tener inconvenientes al momento de revisar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos partida de abrazaderas, crucetas, aisladores, material para tensores. Personalmente, como está desglosado aquí, no es una de mis favoritas formas de hacer un listado de materiales, ¿sí? Ya les voy a enseñar otra que pues, está de pronto más enfocada, las partidas están más enfocadas al uso que se le va a dar a los diferentes materiales, ¿no? No olvidar la numeración. Sí, pueden numerar del 1 hasta el número que ustedes desean. También les voy a enseñar otra propuesta, que es la que más suelo utilizar yo, que es la de numerar por partidas, ¿sí? Entonces, no hay ningún orden específico para las partidas, ustedes pueden empezar por la que quieran, pero por lo general se empieza con el equipo de transformación, luego el seccionamiento y protección, y a partir de ahí viene todo lo relacionado con temas de las líneas, de las estructuras en medio voltaje. Al final se puede dejar un apartado para bajo voltaje, ¿sí? Y con eso pues quedaría prácticamente resuelto el tema del listado de materiales, ¿no? Entonces déjenme mostrarles, ¿sí? Un momento. ¿Me confirman si están viendo ahí? ¿Si ven el Word? Sí, ingeniero. Este listado es para el montaje de un transformador de 50 kVA en poste, ¿sí? Con una acometida de bajo voltaje que va a ingresar de forma aérea a un predio, ¿sí? No es un listado tan extenso, es un listado pequeño, pues dadas las características del trabajo, pero se comienza, pues obviamente, por el transformador, ¿no? Que es lo que se ha puesto aquí, ¿sí? Características de voltaje, tanto del primario como del secundario, al igual que las configuraciones del tanque, ¿sí? Aquí también se ha incluido las abrazaderas, que son para fijar el transformador al poste, ¿sí?
Y lo que les decía, ¿no? Personalmente, yo establezco letras para cada partida y la numeración la establezco de esta forma, ¿sí? Primero con la letra correspondiente a la partida y luego pues numerando del 1 al número que sea necesario, ¿no? Entonces, para cada partida yo establezco una letra diferente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo el tema de seccionamiento y protección. Básicamente aquí tengo que incluir el seccionador fusible, la tira fusible, todo lo que es relacionado con la conexión desde el seccionador hacia la línea, el tema del estribo, el tema de las grapas y el tema de la grapa en caliente, por ejemplo, ¿no? Y también en este caso, como es el seccionador, va a ir en el poste, hay que considerar una cruceta, ¿no? Que es la cruceta que se está considerando aquí, ¿sí? Al igual que el pie de amigo, que obviamente necesita toda cruceta, y los diferentes pernos que son necesarios para la fijación en el poste, ¿sí? Cuando se hace el desglose de los conductores, ¿sí? Hay personas que prefieren, por ejemplo, desglosar, o sea, tener una partida para conductores aislados y otra partida para conductores desnudos, ¿no? Esto es indiferente. Por ejemplo, el listado que ustedes tienen ahí están mezclados ambos conductores, ¿no? En este caso, aquí el conductor 3.0 es el conductor de la acometida de baja tensión. El conductor número 4, que hay solo 2 metros, es el conductor que se va a utilizar para la conexión entre la entrada del seccionador y la línea de medio voltaje. Y el conductor de cobre desnudo, este es el cable que se va a utilizar para el sistema de puesta a tierra, ¿sí? Que incluye también la aterrización del descargador para rayos, ¿no? ¿Ya? También se hizo un procedimiento aparte para el tema del sistema de puesta a tierra, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, se ha incluido las 2 varillas, se especifican las características de diámetro y profundidad, ¿sí? El cable desnudo de cobre que es para hacer la conexión de las varillas, ¿sí? Hacer una malla reticulada. La tubería metálica, que en este caso es la bajante que viene desde el pararrayos hacia tierra, ¿sí? Fleje de acero inoxidable, esto ya son materiales de montaje, y la suelda exotérmica, que es la que permite soldar el conductor con la puesta a tierra, ¿no? Luego también se incluyó pues material vario, cinta autofundente, cinta aislante. En este proyecto se utilizó una estructura retenida para el conductor de baja tensión y se incluyeron estos 2 materiales adicionales, ¿no? Ahora, este proyecto lo presenté recientemente, no tiene ni 15 días. Bueno, me quedó la duda y bueno, aún estoy esperando que me la resuelvan desde parte de la distribuidora. Era el por qué incluir, en este caso, pues, los transformadores de corriente, ¿sí? Aquí se ha creado una partida que dice sistemas de medición. Una de las observaciones que se me hicieron fue que incluya dentro de este listado de materiales tanto la base socket como el transformador de corriente, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es la base socket? ¿Quién tiene una idea? La base socket sería esta base que, bueno, en el caso de los transformadores típicos de casas donde se ponen los medidores que son tipo redondos, ¿no? Eso tiene una base donde se acopla. Entonces me imagino que es esa base que le están pidiendo. Exactamente, ¿no? Es una base y esta base va a depender del tipo de medidor, ¿sí? Normalmente la base sí es un elemento que se provee como parte del proyecto, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?
arriba sí me quedó más la duda con el tema de los transformadores de corriente, ¿sí? Tenemos diferentes formas de medición. La primera y la más tradicional es la medición directa, que es la que tenemos en casa, en donde todas las señales llegan directamente al medidor y son censadas, ¿sí? Esa es una medición directa. Y ahí tenemos medición indirecta, ¿sí? Que normalmente es para clientes comerciales o industriales, ¿no? Hay medición, digamos, indirecta, en donde únicamente las señales de corriente, ¿sí? No atraviesan el medidor, sino que únicamente se llevan señales de voltaje, que es el caso de este proyecto, ¿sí? Este proyecto, déjenme mostrarles los planos. No sé si ahí ven el listado, digamos un archivo de AutoCAD. Sí, ingeniero. ¿Se ve? Ya. Sí, ingeniero. Déjenme mover esto primero antes de... No. Digamos que este tipo de proyectos es como, digamos que es esos proyectos que no son complicados porque tienes todo a la mano, ¿no? Este proyecto, bueno, por las características de la potencia del transformador, ¿sí? A partir de una determinada demanda se escoge el sistema de medición que se acopla a esas necesidades, ¿no? CENER me indicó que esta iba a ser una medición indirecta, es decir, la señal de corriente se iba a tomar a través de transformadores de corriente, o TCs, ¿sí? Y la señal de voltaje sí se tomaba directamente desde los bushings del transformador, ¿sí? Entonces, el medidor aquí, por ejemplo, va instalado en poste, ¿sí? Pero se me solicitó que incluya en el listado de materiales los TC. Hay un documento, déjenme mostrarles. No sé si ahí ven, pueden ver el archivo en PDF. Sí, ingeniero. Ya. Este documento se llama, si no me equivoco, el Manual para la Instalación de la Acometida y Sistemas de Medición a los consumidores de CENER, ¿sí? Tuve acceso reciente a este documento por un tema de un proyecto particular, ¿sí? Y básicamente pues detalla cuáles deben ser las condiciones que deben cumplir las acometidas, ya sea a nivel de bajo voltaje y de medio voltaje, para que puedan ser utilizadas dentro del área de concesión de CENER, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una serie de apartados donde se ven pues muchos aspectos técnicos relacionados al conductor y al resto de accesorios de acometida. Pero, por ejemplo, podemos leer claramente aquí, ¿sí? En los servicios solicitados en áreas urbanas de libre acceso,
la base socket será suministrada e instalada por CENEL. ¿Sí? Obviamente CENEL no te la regala. CENEL lo que hace es cargarla en la planilla y ni siquiera te la cobra de golpe, sino que te prorratea el costo, ¿no? Solo para el caso de urbanizaciones, si es exigido y es obligatorio que el constructor provea las bases socket, ¿sí? Y esto va a depender de cómo al final se haga la urbanización. Hay urbanizaciones que tienen el sistema de medición por cada vivienda. Hay otros que establecen un solo tablero para una serie de viviendas, ¿no? Entonces, en el primer caso necesitarás bases sockets para cada vivienda y en el segundo, pues, bases sockets, pero que estén ubicadas todas en un mismo tablero, ¿no? Entonces, para cualquier escenario, pues, la base socket, pues, es importante, ¿no? Ahora, el tema de los sistemas de medición, por ejemplo, aquí también lo menciono, ¿sí? Los medidores en bajo, medio y alto voltaje serán suministrados, instalados por CENEL y serán de su propiedad. O sea, el medidor no es de propiedad del cliente, ¿sí? Sino de la distribuidora. Además de que ellos tienen que cargarse del propio mantenimiento, ¿sí? Entonces, aquí está clarito, ¿no? El medidor lo pone CENEL, nosotros ponemos la base, ¿sí? Entonces, pero el apartado 4.68 sí establece que los transformadores para medición, es decir, los TC y los TP, los transformadores de corriente y los transformadores de potencial, de un nuevo servicio no serán utilizados para ningún otro fin y serán suministrados por el solicitante o por el CNLP de acuerdo a lo que disponga la normativa correspondiente, ¿sí? Esta parte aún no está clara porque ahí dice puede ser provisto ya sea por el cliente o por el solicitante, ¿no? Entendería, perdón, por solicitante o por CENEL, ¿no? Entendería que por temas de disponibilidad, probablemente CENEL le diga, ¿sabes qué? Que lo proporcione el cliente, ¿sí? Sin embargo, este aspecto no me ha quedado tan claro, aún no he recibido digamos, una confirmación del por qué, en este caso, yo tengo que incluir en mi presupuesto todo lo relacionado con el sistema de medida, cuando en realidad, de acuerdo a la propia normativa de la distribuidora, los TC y TP pueden ser proporcionados también por la distribuidora, ¿no? Entonces, quise hacer un paréntesis con esto, pues para que tengan claro de que todo se norma, o sea, todo está, normalizado pues, a través de documentos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Entonces, el estado de materiales es algo simple, pero el hecho de que sea simple no significa que deja de ser menos importante, ¿sí? Al final, este listado de materiales les va a servir a ustedes para armar el presupuesto y obviamente este será el presupuesto que ustedes tengan proyectado, ¿sí? Para presentarle al cliente y más o menos que se haga una idea del costo de todo el material eléctrico y complementario que será necesario pues para que el proyecto entre en marcha, ¿no? Entonces, esta sección es básicamente solo va el listado y al final de cada sección, como ya les dije hace unas 2 clases, se firma el documento, ya sea de forma electrónica, si es que van a entregar los documentos de forma electrónica o de forma física, pues se van a entregar la carpeta física, ¿no? ¿Preguntas? Parece que está todo claro. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos otro ítem que también es relativamente sencillo, que es la programación del audio. Y esto no es más que el cronograma. El cronograma que ustedes tienen planificado desde que ingresan al proyecto, ¿sí? Yo te les voy a enseñar otro archivo. Esto.
¿Ya? Esto que ustedes ven aquí es todo el cronograma desde que se ingresa el proyecto hasta que se recepta la obra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, contabilizamos desde el ingreso del proyecto, es decir, el tiempo que nosotros nos tomemos en desarrollarlo, eso no cuenta como cronograma, ¿no? Tenemos primero el ingreso y aprobación, el ingreso, perdón, luego la aprobación del proyecto. Aquí viene todo el proceso de instalación y montaje, ¿sí? Acá Pero también. no se ve la diapositiva. Ah, perdón. Estoy marcando en el PDF. Ahí sí. Sí. ahí sí, ingeniero. Ya. Entonces les decía de que se hace un desglose por días, ¿sí? Sin especificar el mes. No es necesario que ustedes digan, pues, este es el metal. Lo pueden hacer así tal como está aquí, ¿sí? La semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4. Si el proyecto es muy grande, o sea, y que consideren que vaya a llevar más tiempo, deberían hacer la planificación por semana. Es decir, en vez de que cada una de estas columnas diga un día, pues cada una de esas columnas diga una semana. De tal forma que se pueda todavía hacer más pequeño la hoja, ¿no? Siempre está la opción de poder voltear la información, ¿no? Pero en proyectos muy grandes, que diría yo, temas de urbanizaciones que avanzan relativamente un poco más lento, ¿sí? Podrían hacer una planificación por semana. Pero en este caso, como el proyecto era pequeño, es muy simple, es el montaje de un transformador con una cometida, que un proyecto de esos en un día como exagerado se termina de armar completamente todo, ¿no? Entonces, eso al final, como les digo, va a depender de la envergadura de su proyecto, ¿no? Entonces aquí se ha considerado desde que se ingresa el proyecto, es decir, cuando ustedes ya han terminado de redactar, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que internamente dentro de la distribuidora el proyecto cumple, pues, cumple una revisión. Luego de esa primera revisión, por lo general, casi siempre hay observaciones, ¿sí? Las observaciones, de acuerdo a lo indicado por CENEL, deben ser resueltas en máximos, o sea, en 5 días. Es decir, CENEL les entrega a ustedes la carpeta con el proyecto, perdón, les hace un correo electrónico indicándoles, pues, cuáles son las observaciones que tienen sobre el proyecto. Y en base a eso, ustedes tienen que corregir todos sus documentos dentro de un plazo no mayor a 48 horas, ¿sí? Entonces, ustedes, una vez que culminan las correcciones, proceden a enviar el proyecto, ¿no? Para que nuevamente se revise y una vez que esté todo subsanado, ¿sí? Ya finalmente se aprueba, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se incluyó el apartado de aprobación del proyecto y permiso de construcción, porque son dos procesos que están juntos. O sea, una vez que a ustedes les aprueban el proyecto, ¿sí? Ya vendría la etapa de construcción, ¿sí? Si es el caso en que ustedes solo se declararon como diseñadores o proyectistas, ya de ustedes no es la responsabilidad de construir, ¿sí? Mi recomendación en esos casos también es que dejen de soporte un documento por escrito indicando que ustedes solo cumplen la función de proyectista y que la construcción pues la hará un ingeniero eléctrico que obviamente esté titulado, ¿no? ¿Sí? Si en el caso de que ustedes construyan, pues simplemente solicitan el inicio de construcción, que es un proceso en el cual ustedes dicen, oye, voy a iniciar el proyecto, envía un fiscalizador para que compruebe todo, ¿sí? Si todo está bien, él da el visto bueno y se inicia la construcción, ¿sí? Luego aquí ya está, pues, otros temas, ¿no? Armado de herrajes, instalación de equipos, licitación de instalación, perdón, pruebas de aislamientos y conductores, instalación de acometidas y puestas a tierra, etc. ¿Sí? Entonces construyeron, una vez que terminan de construir, tienen que decirle a CENEL, oye, estoy listo, quiero energizar. Entonces, ahí, por lo general, va a venir otro fiscalizador, ¿sí? Va a comprobar que todo esté en orden, que todos se hayan utilizado materiales nuevos. Ojo importante, que cada vez que construyan un proyecto, pidan facturas.
porque el supervisor puede solicitarle facturas para confirmar que, por ejemplo, un transformador sea nuevo, ¿sí? Entonces, tienen que tomar esas previsiones para evitar inconvenientes, ¿no? Y finalmente, los últimos puntos donde ya tenemos la solicitud de energización y energización de la obra, y finalmente la recepción de obra final, ¿no? En este caso, este proyecto, que es un proyecto, me parece, este es un proyecto de 50 kVA de un transformador. Este proyecto está contemplado que se pueda terminar en 3 semanas, ¿sí? Este proyecto aún lo tengo en la etapa 2, porque aún no me entregan el documento oficial que ya me indique que está aprobado para inicio de construcción, ¿no? ¿Preguntas? Pero yo, Sí, le escucho. en caso respecto al cronograma, bueno, en este caso al ser una obra pequeña, pero al ser una obra ya de mayor envergadura, que en este caso una ciudadela, donde se, donde se designa a un fiscalizador, el cronograma debe cumplirse a rajatabla. Hay pequeñas excepciones, o en el caso de no cumplirlo va a haber amonestaciones o algo parecido. A ver, no es necesario. En realidad el cronograma es una referencia, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que a veces las distorsiones en el tiempo de entrega o las demoras en entrega de ciertas cosas también son de parte de la distribuidora, ¿sí? Sí que es cierto y tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo que los procesos de aprobación se han optimizado bastante. O sea, ya el concepto que yo tenía originalmente de la demora, de la aprobación, pues yo ya tengo que tratarme de eso. Actualmente el proceso es más ágil. También el proceso de revisión es más detallado, ¿sí? Pero me parece que todo lo que sea en beneficio pues de la calidad de los proyectos, ¿sí? Pues me parece que está correcto, ¿no? Entonces, no es necesario que se cumpla, vuelvo repito, es un referencial, ¿sí? Es una idea referencial, pero sí sería bueno que ustedes se acojan a eso y traten de cumplir esos tiempos siempre que obviamente la distribuidora les entregue todo a tiempo, ¿no? Y que ustedes puedan trabajar correctamente, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es una camisa de fuerza, esto puede cambiar e incluso en el caso de organizaciones puede ser más extenso, ¿sí? Por el tema de que hay que ir tendiendo conductor, por ejemplo, por etapas, ¿sí? Hay organizaciones que se energizan parcialmente, no se energizan totalmente. ¿Por qué? Porque se construyen por etapas hasta que vayan vendiendo poco a poco todas las casas o todos los terrenos, ¿no? Pero no es una camisa de fuerza, es simplemente una idea referencial. No sé si con eso respondo tu duda. Sí, ingeniero, ¿verdad? ¿Listo? ¿Alguien más? Ya. Y la otra parte que les quería mostrar era el tema del presupuesto, ¿sí? En el presupuesto lo tienen, digamos que más fácil porque ya una vez que ustedes tienen el listado de materiales, lo único que tienen que incluir, ¿sí? Es estas dos columnas que están aquí, que se llaman el precio unitario y el precio total, ¿no? El precio total va a depender de la cantidad de elementos que compres de ese ítem, ¿sí? Por ejemplo, ahí se está considerando un transformador, eh, el tema de las abrazaderas, costos de abrazaderas, costos del seccionador, costo de la tira fusible, ¿sí? Todos los mismos materiales que ustedes declararon en en la, en el listado de materiales deben incluirlos acá, ¿sí? Si ustedes les piden cambiar algo en el listado de materiales, lo van a tener que cambiar en el presupuesto, ¿sí? Ahora, personalmente, no estoy muy de acuerdo con el tema del presupuesto. Yo creo que eso es
Me parece que por el tema de que conste un valor económico, me parece, no me parece lo correcto, ¿no? ¿Sí? Al final estás incluyendo un listado de materiales, ¿sí? Que pues, te sirve para justificar qué materiales vas a utilizar. O sea, a la distribuidora le debe interesar la calidad de los materiales, ¿sí? Entonces, eso se podría revisar pues en el estado de material, ¿no? Personalmente no considero que deba ir los precios, ¿sí? Los precios son temas delicados, ¿sí? Pero pues hay que cumplir con lo que indica la normativa, ¿no? Al final pues, mientras seamos honestos, pues al final que revisen lo que tengan que revisar y si de eso pueden aprender, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, ese era el detalle al que quería pues al que quería llegar, ¿no? El tema del listado, perdón, el presupuesto, ya se incluyen los precios, ¿sí? Respetamos los mismos ítems, ¿sí? Y digamos que la única diferencia que se incluye aquí es el tema del listado de la mano de obra y la dirección técnica, ¿no? En este caso, la mano de obra es para el personal de dinero, si de pronto se necesita algún albañil, etcétera, ¿sí? Y la dirección técnica que en este caso es de ustedes como proyectistas, ¿no? Si ustedes les autorizan la construcción, si ustedes presentan un presupuesto y el cliente le dice, claro, está perfecto, me parece bien, empieza a trabajar ya desde mañana. Entonces ustedes entran a trabajar, ¿sí? Y quien va a hacer el trabajo, digamos, más pesado son sus colaboradores, ¿no? Ustedes estarán para dar directrices, ¿no? De que todo se conecte de forma correcta, estar pendiente por los temas de seguridad industrial, de que los trabajadores estén usando casco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como la obligación del proyectista, ¿sí? Si ustedes al final no llegan a un acuerdo con el cliente y ustedes no les dan paso para construir, pues la otra persona que contraten es la que va a construir, pero tiene que seguir los lineamientos que están estipulados en el proyecto que ya se aprobó previamente, ¿sí? Mientras tanto, esa persona no va a poder construir, digamos que absolutamente nada, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Ingeniero, entonces esos 1.500 que están ahí son todo lo que se gana. Sí, ahí está, como está descrito ahí, mano de obra y dirección técnica, estarían los honorarios de pronto de un liniero y su ayudante, y en este caso los honorarios del proyectista, por estar pues dirigiendo la obra, ¿no? Ingeniero, no se ha presentado el caso de que, por decir, cuando ya está aprobado un proyecto y alguien más lo va a construir, tal vez a esa persona no le guste como usted y él lo quiere planificar de otra forma y quiere hacer el proceso de nuevo. No se podría dar eso. A ver, eh, Porque yo veo que ya aprobado, no creo que debería ser de nuevo, pero en el caso de que personas así que no quieran seguir los lineamientos de alguien más, claro, a ver, te digo personalmente no he tenido así un caso parecido. Yo alguna vez tuve un proyecto en donde se aprobó el proyecto, pero no lo construyó. Entonces yo tuve que mandar una carta a la distribuidora indicando de que yo ya no cumplo las funciones de constructor del proyecto, ¿sí? Entonces, donde yo pues liberaba de mi responsabilidad eh, el tema de la construcción, ¿sí? Pero lo que sí se deja claro es que el nuevo constructor tiene que seguir lo que está aprobado, porque para eso CENEL designó un supervisor que visite el sitio, ¿sí? Para eso también el supervisor, él es el primer filtro, ¿no? Él es el que decide si le parece o no la forma en que se va a construir el proyecto. Él decide, ¿sí? Entonces, si él no decidiera, pues puede dar otras opciones, ¿sí? Eh, obviamente que son decisiones que deben ir de la mano, o sea, son decisiones técnicas, económicas, que funcionen correctamente y obviamente que no representen un excesivo gasto al bolsillo del cliente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nada es imposible, pueden darse las cosas, pero yo creo que desde tomando en cuenta la postura del nuevo constructor, más bien el nuevo constructor, si tiene objeciones, pues lo que le va a tocar es como anular el proyecto con las dimensiones aprobadas, o sea,
condiciones aprobadas y presentar uno con las nuevas características, ¿sí? Esa es la salida, digamos, jurídica que le veo, porque el proyecto una vez que se aprueba, se construye dentro de 6 meses con esas mismas especificaciones, ¿sí? Entonces, no me ha pasado algo así, pero considero de que nada es imposible. O sea, si por ejemplo tú presentaste todo aéreo y tú no pudiste construir, voy a construir yo. Entonces, yo digo, no, a ver, yo no quiero nada aéreo, quiero todo soterrado, ¿sí? Obviamente eso va a modificar todo, ¿sí? Va a modificar la memoria desde la parte de red primaria, hay que incluir obra civil, ¿sí? Se va a cambiar presupuestos, se va a cambiar lista de materiales, ¿sí? Entonces, son tantas cosas, ¿sí? Que si ustedes necesitan hacerlo sí o sí, pues tienen que ingresar un proyecto nuevo. O sea, ahí no les queda de otro. Es como pedir la anulación del que está aprobado e ingresar otro con una nueva propuesta. Eso también sucede, por ejemplo, cuando ustedes tienen un proyecto eléctrico, o sea, perdón, un sitio, un área, un espacio de trabajo en donde ya haya un transformador instalado, un sistema de medida también, pero en algún momento dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar el transformador. El administrador o dueño necesita un transformador porque ese transformador ya está al 100%, ya está hirviendo, ¿sí? Entonces, cuando es así, hay que hacer un alcance al proyecto. No hacer todo el proceso completo, sino un alcance. Entonces, sabe que por estas circunstancias se ha decidido pues incluir estos apartados al proyecto eléctrico, ¿no? Por ejemplo, que el sistema pase de ser aéreo a ser soterrado, obviamente tengo que especificarlo en la parte de la red primaria, tengo que incluir eso en el listado de materiales, ¿sí? Probablemente cambian hasta los materiales, porque si tuvieras sido una línea aérea, pues esta va a ser de aluminio. Pero si va a ser una red soterrada, esta va a ser, perdón, va a ser de cobre. ¿Sí? Entonces, como te digo, respondo a tu pregunta personalmente, no me ha pasado, pero considero que puede haber solución sin ningún problema. No sé si con eso respondo a tu duda, Diego. Ingeniero, tengo una última consulta. Sí, le escucho. Si de pronto, por decir, se viene a la mente, hay temas a veces que hay concursos pues, para proyectos, por decir, hay un X proyecto y se plantea hacer un concurso para quien hace ese proyecto. Entonces tenía la duda ahí de que, por decir ya, si está tantas personas dentro de ese concurso, esas personas tienen que llevar, por decir, el proyecto que están realizando, llevarlo a la empresa para que ellos lo revisen y la aprueben y regresar acá a los clientes a presentarles o cómo es el proceso. Pero te refieres a proyectos, por ejemplo, tipo construcción de redes de baja tensión para ciudades, por ejemplo. ¿Te refieres a ese tipo de proyectos o O sea, proyectos particulares precisamente? Mm, me parece que es más como particulares, así. Por decir, X personas tienen que hacer X trabajo y que necesitan que tener varias opciones, por decir, y escoger la mejor. Y entonces, entre esas opciones, las personas que están haciendo esas opciones deberán primero ir a la empresa a ver si es que se aprueba de tal forma que ellos la han hecho o simplemente ir y presentar a los Eh, ¿cómo se llama? A ver, no, cada persona, o sea, es es una muy buena pregunta, porque al final cada persona tiene su criterio para diseñar, ¿sí? Eh, puede tener sus materiales específicos, ¿no? Yo les enseño desde mi experiencia, ¿sí? Desde mi punto de vista, pero ustedes pueden tener opciones que también son completamente válidas, ¿sí? Entonces, cuando normalmente, si tienes muy claro el proceso, como yo les acabé de enseñar, por ejemplo, si es un proyecto simple, no hay un poste eh, y ahí él se puede montar el transformador, ¿sí? En esos casos, yo sugiero que ahí no se compliquen, ¿sí? Pero si tienen dudas, por ejemplo, en este mismo proyecto, incluso, déjenme mostrarles, no sé si se ve. Por ejemplo, en este mismo proyecto, sí se ve el AutoCAD ahí, ¿no? Aún no, ahí sí ya. ¿Sí se ve? Ya. Eh, Hubo una pequeña objeción en cuanto al tema del poste. O sea, perdón, al tema de instalar el medidor en el poste, ¿sí?
Tenía que hacerlo sí o sí porque no tengo forma de instalarlo aquí abajo, porque aquí, por ejemplo, específicamente estas dos plantas, ¿sí? Y aquí abajo había otro local, ¿sí? Entonces, para no generar confusiones, preferimos instalarlo en el medidor, perdón, en el poste, ¿sí? Directamente. Habrá proyectistas que dicen, no, yo como sea lo pongo acá, ¿sí? Entonces, esos criterios se respetan, porque mientras estén dentro de la norma, pues no hay ningún problema, puede haber varias opciones, ¿sí? Ahora, el cliente privado, por lo general, y te lo puedo decir con certeza, como no conoce de las configuraciones, el cliente privado va a buscar precio, ¿sí? Más allá de cómo se lo construya o cuál es la forma, va a buscar la mejor opción, o sea, la opción más económica, ¿sí? Ahora, si no les queda claro, si tienen dudas sobre el diseño, claro, ustedes pueden acercarse a la empresa eléctrica, ¿sí? Pueden acercarse a la eléctrica antes de presentar el proyecto y decir, a ver, el ingeniero supervisor con el que tenga más confianza, se pueden acercar y decir, ingeniero, tengo esta propuesta. ¿Qué me sugiere? ¿Le parece bien o no le parece, no le parece bien? ¿No? Entonces, ustedes pueden hacerlo sin problema, pueden acercarse y pedir criterios, que los procesos de diseño de proyectos van mejorando con el tiempo, van cambiando, no son estáticos. Entonces, cada vez va apareciendo nuevos materiales, nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevos criterios. Entonces, hay que acercarse permanentemente a la empresa. A mí personalmente me pasó esto porque ya tenía algún tiempo que no presentaba proyectos. Entonces, me empapé, por ejemplo, del listado de materiales, donde había que cubrir el sistema de medición. Por ejemplo, ya tiene una normativa para el montaje de los medidores y acometidas, que me parece excelente, ¿sí? El tema, por ejemplo, ciertas normativas que ahora aplican pues, para algunas sesiones de proyecto. Entonces, para ustedes les va a ser beneficioso pues, estar al menos yendo pues, de forma esporádica a la distribuidora para que se empampen de los nuevos cambios. Pero ustedes pueden ir con toda la libertad del mundo y pedir asesoría, ¿sí? Sin necesidad de que ustedes hayan ingresado previamente al proyecto. No sé si esa es la duda que tenía. Claro, claro, más bien era como que yo decía, por decir, hay un concurso y que ese concurso no demore tanto tiempo, demore menos que el tiempo que se demora hacerlo revisar, por decir así. Y ya, pues por eso, si tengo que presentarlo a la empresa primero y se demora más del plazo de entrega del concurso, entonces como que no sería por ahí. Pero claro, el plazo ya es lo pone el cliente, ¿no? Yo entendería que es Claro, así. Sí, claro, el plazo lo pone el cliente y dice, a ver, se recetan ofertas hasta tal fecha, ¿no? Entonces se supone que en ese tiempo tienes que tratar de resolver, ¿no? Tienes que ir a CNL, ver si tu diseño les parece correcto, entonces ya con eso tú presentas una propuesta, tanto para la elaboración del proyecto como para la posible construcción, ¿no? Pero al final, si las consultas las vas a hacer a CNL, vas a depender de eso. Ahora, si tienes bastante experiencia en proyectos, pues tú mismo establecerás cuál será el mejor diseño o la mejor opción para construir ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que el espíritu al final es que ustedes pueden consultar lo que requieran, pero también toca moverse. O sea, lo que les recomiendo es que empiecen a hacer, digamos, algo de amistades, a veces es bueno, para que te puedan, pues, asesorar, digamos, de forma más personalizada, ¿sí? Entonces, yo creo que con el tiempo ustedes, pues, cuando presenten más y más proyectos, pues van a tener más afinidad con la gente que trabaja ahí, ¿sí? Y sus procesos serán más ágiles, ¿no? No sé si esa era tu duda, Raúl. ingeniero, ya por ahí me queda un poco más claro ya. Gracias. Sí, perfecto. ¿Alguien más que tenga una duda? Primero ya esto a nivel un poco más. En el momento de hacer la compra de los equipos, ¿cuál es la recomendación que daría usted en este caso? ¿Buscar un distribuidor reconocido o ya dentro del mismo grupo de ingenieros saben algún distribuidor que tenga precios que sean baratos y de buena calidad? Bueno, hay que partir del hecho de que proveedores hay muchísimos. O sea, hay muchísimos proveedores a nivel nacional que te pueden proveer cualquier material eléctrico y te lo pueden poner sin ningún problema al siguiente día.
¿sí? Mientras haya el dinero, ¿sí? CENER en ese sentido, pues obviamente no se mete. Obviamente ya la parte económica del proyecto ya queda en manos del proyectista o del cliente, ¿no? Entonces puede decir al cliente, necesito esto, cómprelo, ¿sí? Y lo pone para empezar a instalar, ¿sí? Hay proyectos que dicen, hay clientes que dicen no, usted encárguese de todo, compre y me pasa el detalle de la factura, ¿sí? Yo creo que la mayoría de proveedores venden productos de calidad, ¿no? Al final que, por ejemplo, en temas de herrajería, por ejemplo, se nota, ¿no? Si el herraje es de mala calidad o esté mal pintado, ¿sí? O temas de transformadores, hay varios y ahorita hay bastantes proveedores de transformadores. Antes, por ejemplo, se lideraba mucho el tema Inatra, Ecuatran. Ahora hay más proveedores, incluso aquí en Manaví, incluso ya hay constructores de transformadores nuevos. Pero lo que sí les puedo decir desde mi experiencia personal es que muchos colegas optan por cotizar fuera de la ciudad, ¿sí? Por temas costos, sale más económico, ¿no? O sea, prefieren comprar fuera, digamos que en Guayaquil o Quito, y prefieren hacer el viaje y pagar un flete porque aún así sigue saliendo más barato que comprar directamente aquí. Eso sí les puedo decir por experiencia, ¿sí? Pero al final la elección del proveedor de los materiales es decisión del proyectista o del cliente. Lo que sí se recomienda es es que para todos pidan factura y tengan de respaldo las facturas. ¿Por qué? Porque el fiscalizador les puede pedir la factura para comprobar o confirmar que los equipos son completamente nuevos, ¿sí? Entonces, con el detalle de las facturas, entonces ya con eso se sabe y dice, a ver, él compró estos materiales, el cliente compró estos materiales para ser instalados, no son materiales reutilizados, que los tuvo botados del patio 3 años y recién los cogió, o puso un transformador reconstruido. Entonces, no hay elección, no hay criterios para elección de proveedores, ¿sí? Lo que sí les puedo decir con certeza es que mucha gente opta por comprar fuera de la ciudad, ¿no? No sé si con eso aclaro tu duda. Sí, ingeniero. ¿Alguien más? Bueno, hoy día vamos a quedar hasta ahí porque tengo que ingresar a una reunión ahorita a las 3, ya estoy atrasado. Nos vemos el día jueves. Voy a preparar para esta semana un trabajo relacionado con el diseño de la línea de medio voltaje, así que estén pendientes al aula virtual y cualquier cosa yo les estoy avisando, ¿no? Tengan todos buena tarde, gracias. Listo, ingeniero, muchas Pasen gracias. bien. Gracias, ingeniero.